Nación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con el equipo del Mostrador, Mirko Macari, director periodístico del Mostrador, Iván Weissman, editor de mercados del Mostrador. Buenos días. Buenos días a ambos. Buenos días a ambos. Ayer volvió a aparecer esta suerte de disputa, ya a esta altura no está tan embosada, pero entre dentro de la nueva mayoría con el ministro de Hacienda. Ustedes tienen un artículo hoy día al respecto en torno a la reforma de las pensiones, donde básicamente Valdés estableció casi un axioma. Dijo, si es que dentro de la nueva mayoría no hay acuerdo respecto a la reforma de pensiones, entonces no tiene ningún sentido hacer nada con ella, llamémoslo así. Y no va a pasar nada. Nosotros lo escribimos hace tiempo. Yo creo que Iván Weissman. Si tú lo piensas desde el punto de vista político, no hay ningún incentivo de que se apruebe ninguna reforma significativa. Piensa tú que el proyecto de ley de la reforma de la AFP estatal sigue durmiendo, que era la única promesa que hizo originalmente el gobierno. No hay ni acuerdo entre la nueva mayoría. Políticamente no le conviene a nadie hacer algo, entre comillas, sensato, y tampoco no hay piso para hacer algo radical. Entonces, ¿quién le va a prestar ropa a Valdés, que el único que realmente le interesa hacer una reforma radical y capaz que la presidenta? Perdona, a Valdés le interesa hacer una reforma de radical. verdad, no sé si la palabra radical, pero hacer una reforma sustantiva. No, radical depende, no. Claro, es verdad, radical sería así, está bien. Pero algo sustantivo que a ver, si tomamos literalmente la propuesta de la presidenta de aumentar el 5%, de que eso vaya, si no todo parte un fondo de reparto, y de que eso no lo administren las AFP, sino que se busque una opción alternativa, ya sea licitación. Esa reforma, que claro, efectivamente no es radical, pero para lo que ha sido Chile sería bastante dramática. No hay ningún piso político, porque dentro de la nueva mayoría están corriendo con desventaja en la encuesta y necesitan algo. Y el tema de la NOMA AFP prendió, es muy fuerte y va a seguir siendo parte de las elecciones. Entonces no le van a prestar ropa, y tampoco le va a prestar ropa a la derecha. Entonces yo creo que su amurramiento diciendo, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, ¿para qué tirar una reforma? Creo que cosméticamente algo se va a proponer, pero yo haría una apuesta que no va a pasar nada, no va a ninguna reforma. Yo tengo algunos matices, voy a hacer como Ignacio Boque con Iván. En realidad es un enfoque distinto, en el sentido de que este gobierno, entre las cosas con las que parte su agenda de reforma, no está el tema previsional, ¿no? Dentro de las 4 principales reformas: constitucional, laboral, tributaria, educacional. Sin embargo, se entendía que era un tema que tenía que ser abordado, y por lo tanto el gobierno parte con una comisión, ¿no? Una comisión que hace un estudio. La Comisión Bravo. La Comisión Bravo. Esa comisión elabora un informe que fue muy discutido en su momento, por cómo se dividen los consejeros en torno a las propuestas, y le entregan un sobre con las propuestas. Hay propuestas de mayoría y propuestas de minoría al ministro Valdés, y el ministro Valdés agarra ese sobre y lo pone en el último cajón de su escritorio, y ahí quedaba la reforma. Así es, pero ¿por qué? Con la orden de la moneda. Esa decisión fue de la moneda. Bueno, ¿por qué? Pero es efectivo lo que dice. Porque el ministro tiene un solo objetivo relevante: el crecimiento del país. Y el crecimiento y todas las señales tienen que ver con la comodidad de 20 pescados que son los que manejan el PIB, 20 pescados gordos que manejan el PIB. Ese es el empresariado. Cualquier cosa que le haga ruido al empresariado para invertir, y ahí podemos enganchar con los dichos de Guille, es compleja para el ministro de Hacienda, porque su pega es despejarle a los empresarios cualquier duda que tengan con la mochila de carga de la primera parte del gobierno, que por un tema de control de las agendas lograron instalar que eran las reformas las que impedían la inversión
y por lo tanto las que frenaban el crecimiento. Y esa es la pega uno y única, te diría yo, del ministro de Hacienda, por lo menos donde está su fuerza, su energía política. Por lo tanto, todo lo que pasa después de que más de 1 millón de personas sale a marchar a la calle el año pasado, en agosto, para pedir un cambio al modelo de AFP, para el fin de las AFP, porque la plancha es no más AFPs. Es una piedra en el zapato para el ministro de Hacienda. Y por lo tanto, toda esta discusión natural que se da con distintos intereses en un conglomerado de gobierno, particularmente desprovisto de criterios de unidad, desprovisto de liderazgos, desprovisto de todo el menjunje necesario para que hablemos de una coalición política en forma, ¿no? Es una buena noticia para el ministro porque le permite chutear esto para adelante. No es malo para el ministro hacer este anuncio que hace ayer, decir, bueno, si no se ponen ustedes de acuerdo, no va a haber proyecto. Ahora, ¿quién pierde con esto? Si el ministro no es el que pierde, porque eso es lo que traté de decir. Pierde buena parte del oficialismo mismo, porque ellos necesitan un proyecto que les permita salir a buscar votos, mostrando por lo menos algún grado de preocupación del gobierno que ellos respaldan en este tema. Ahora, perdón, déjame decir una cosa que quiero agregarla y después me interesaría conocer la opinión de Iván al respecto. Hay que entender también, creo yo, dos cosas que son parte del diseño institucional en el ámbito económico. Uno tiene que ver con el rol del Banco Central, por ejemplo. El Banco Central en Chile tiene entre sus misiones de conformación controlar la inflación. A diferencia de otros bancos centrales o a diferencia de otros ministerios de Hacienda en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el Banco Central o la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos tiene como misión principal, además, es la generación de empleo. Ellos tienen la válvula del empleo en No, perdón, el Banco Central de Estados Unidos no tiene ese mandato. Sí, tiene. No, tiene el mandato. Ha sido el gran debate. El gran debate. Tiene que ponerle atención, pero el mandato es controlar los precios, el mismo que tiene el Banco Central de Chile. Ha sido un debate interno en Estados Unidos muchas veces de que por qué el Banco Central en sus comunicados a veces habla del empleo cuando su misión es solamente que no haya inflación. Mira, me encantaría, tener tiempo de encontrar debate, la variable. Sí, debate siempre ha habido, pero yo me acuerdo que, y puedo estar equivocado, pero lo dudo, pero te lo voy a conceder después. Yo sé que ha sido un debate. Pero está dentro de sus mandatos el preocuparse del empleo. Y en Chile se preocupa básicamente de la inflación. Claro. Y lo que pasa es, por ejemplo, cuando estamos ahora con un IMASEC que acaba de salir que es negativo, y tú tienes a una empresa de la principal industria chilena exportadora, que es Escondida, que lleva 6 semanas o 5 semanas de huelga, y se te desmorona todo la proyección económica que se tenía tan bonitamente calculada para controlar un poco las cositas, no iba a haber gran crecimiento, pero bueno, algo iba a haber ahí. Somos tan febles, tan frágiles en eso, que cuando se te viene abajo eso, yo tengo la sensación de que el ministro de Hacienda empieza a entrar en pánico y trata de aglomerar lo más posible para que no haya variables que eventualmente pongan en mayor riesgo lo que va a ser la lógica del crecimiento del país en lo que queda de gobierno. Yo 100% de acuerdo, pero déjame ir más a lo que decía Mirko. Primero, una completa falacia, no aceptar, y que fue el gran error de los primeros de la época de Arenas y Peñalillo, y en esa época Mico, que todavía está en el ministerio, decir abiertamente de que la reforma iba a tener cero impacto en la inversión o en el crecimiento. Es igual de falacio decir de que la única razón de que estamos en esta situación son las reformas. No, es un hecho de la causa y fue un error político en esos primeros 2 años. Ahora, cuando efectivamente el ministro de Hacienda o el gobierno decide poner en el último cajón, estaba en medio de un montón de otros frentes, y en esos frentes la moneda tiene que haber decidido no me puedo pelear más, pero efectivamente, normalmente, como dice Mirko, cuando sale 1 millón de personas a la calle, cuando se cambia la agenda, el jubilazo de la señora de Osvaldo Andrade y todo de Gendarmería generó mucha molestia. Ahora, yo creo que a lo mejor, en el mejor de los casos, siguiendo solo con lo de la AFP, el mejor de los casos, a lo mejor van a tener un proyecto de ley
que le puedan echar la culpa que falló por la derecha para ir a elecciones. Una cuestión como un mono armado de que sabiendo que no van a dar, pues, oye, presentemos algo, que haya voto, que quede un voto de que las que lo bloquearon fue la derecha y usar eso como un caballito de batalla en las elecciones. Ahora, ¿qué forma va a tener ese proyecto de ley? Quién sabe, una mezcla, pero acá nuevamente, si la presidenta tuviera realmente una pasión o una visión de que quiere hacer este cambio, tendría que ella salir a la cancha a pelearlo, ya sea mediáticamente y comunicacionalmente, porque, a ver, Valdés ayer también él dice, bueno, la presidenta todavía no decide un par de cosas, como diciendo, ella también tiene que decidir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Ahora, tocando el tema que dice Fernando, yo en ese sentido no sé si usaría el mismo lenguaje, pero no es una completa caricatura pensar de que se juntaron los empresarios y decidieron que no vamos a invertir hasta que vuelva un gobierno de derecha. No funciona así, hay una razón de razones técnicas, jamás que se pueden mirar los libros. No, un empresario chico puede tomar la decisión, pero una empresa que se abre en bolsa, o que uno puede mirar las cifras y exactamente puede mirar cómo se toman las decisiones y por qué. ¿No? Yo creo que lamentablemente o afortunadamente, depende de cómo uno lo vea, yo soy uno de los que he dicho desde el inicio que el factor principal de por qué Chile no ha crecido ha sido cosas estructurales, y comparto la visión del ministro de Hacienda y lo que ha pasado afuera. Una parte importante ha sido, no sé qué porcentaje porque es imposible medir, efectivamente no han sido las reformas, y ese escenario internacional de afuera está cambiando. El costo duro del crecimiento ya lo pagó este gobierno. Yo creo que este IMASEC de hoy va a ser el más bajo del ciclo, y todo indica, y lo dijo el Banco Central, de que este año en el segundo semestre empieza el repunte de verdad a partir de abril, pero el repunte más fuerte se va a sentir ya creciendo por sobre el 3% en el primer año del nuevo gobierno. Y si gana Piñera, claro, Piñera está diciendo, yo les prometo que voy a terminar el año, mi ciclo, creciendo al doble de ahora. Bueno, yo también les prometo eso, soy presidente, porque a no ser de que me una tremenda embarrada, va a ser casi como por inercia, ¿no? Entonces, pero el debate está ahí, está político. Yo creo que va a ser un debate de todo el año. El tema dio rédito, el tema de poner a los empresarios en la banquilla por este tema, y un proyecto de reforma a la AFP antes del 21 de mayo, yo soy muy escéptico de que eso va a ser una realidad. Sí, yo concuerdo con Iván en el punto de la explicación un poco rápida y fácil, porque además cuando hay desconfianza general en las instituciones, en las élites, en todo, también entran a la arena política y a la arena ciudadana todo tipo de conspiraciones. Todo se ve como si fuese una conspiración, o todo se ve como si fuese algún contubernio falso. Efectivamente, a diferencia de otras épocas, donde tú podías, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de el Chile del 73 previo al golpe. Tú tenías la posibilidad en el esa acaparamiento, época, para acaparar, para negar una serie de posibilidades económicas. Tú tenías la posibilidad en esas empresas que no tenían socios extranjeros, que no se medían en la bolsa, no tenían índices que eventualmente tenían que cumplir con determinadas consideraciones en virtud justamente de sus alianzas. Tú podías perfectamente generar una situación relativamente rápida de descalabro económico por tu propia acción. Hoy día es mucho más difícil con las empresas grandes. Efectivamente lo puede hacer empresas chicas, pymes, medianas empresas, pero no lo pueden hacer los grandes grupos económicos si es que simultáneamente tienen socios, transan en bolsa, generan ADRs afuera. Y lo más importante es que el sector privado de Chile es el sector privado más endeudado corporativo de mercado emergente, por buenas razones, porque se pueden endeudar muy fácil y con eso financian crecimiento. Y esos bonos que están afuera, o acá en el mercado chileno que los tienen, hay que pagarlos. Entonces decir que no estamos tratando de frenar de crecer menos, tienen que pagar una deuda enorme. O sea, hay empresas, los grandes conglomerados o las empresas que han emitido mucho deuda porque era más barato emitir deuda, como Chile tiene una nota crediticia muy barata, era más barato emitir deuda para expandirse que pedirle prestado a un banco o usar tu propio capital. Entonces también hay que pagar esos bonos. Entonces yo esa parte, a lo mejor estoy siendo inocente, van a decir algunos, yo la verdad que no la compro. Yo sé cómo funcionan las empresas, veo los análisis financieros, se puede ver exactamente dónde se está gastando la plata y cómo y de dónde viene. Entonces una empresa que se transa en bolsa, ni siquiera las multilatinas, es difícil que eso suceda. Sí puede suceder en las pymes o en las empresas medianas que son controladas por una familia, un grupo y que no tienen los libros abiertos porque esa es decisión de ellos. Mirko, vamos a otro tema que ha estado en discusión. De hecho, acabamos de tener un
un contacto con Fuachaín al respecto, que tiene que ver con esta introducción del proyecto para, de alguna manera, continuar con lo que se inició con el proceso constituyente, la posibilidad de cambiar la Constitución. ¿Cómo lo ves tú? El agotamiento en realidad no es otro tema, es el mismo tema que hablábamos antes, el agotamiento de la capacidad de gestión política del gobierno. Tanto la incapacidad o capacidad de plantear un proyecto mentiroso de reforma al sistema de pensiones, como el de plantear un proyecto que es un saludo a la bandera en materia de reforma constitucional, te habla de esto que Iván ve desde el punto de vista técnico. Yo trato de mirar un poco más como enfoque, como el agotamiento del ciclo, la incapacidad de los actores de dialogar, la debilidad de las instituciones formales, ¿no?, en las que recae en teoría el poder, la ausencia de liderazgo en todas estas esferas, y el proyecto de reforma constitucional, que sí es un proyecto que uno puede situar al origen de este gobierno, por el fin por el ánimo ambiente que había al final del gobierno de Sebastián Piñera, donde se instala el tema de la Asamblea Constituyente. Es eso, o sea, el gobierno se enfrenta a reconocer que no tiene capacidad de sacar adelante, de hacer nada más. La presidenta tampoco tiene la voluntad política, ella ya se ve de brazos caídos en materia política, ¿no? Ella está para inaugurar escuelas, para ir a celebrar el Día del Anciano, para ir a los vacunatorios. En eso está la agenda de la presidenta, pero no hay ánimo de, como bien dice Iván, de liderar como debería ser el proceso de la reforma al sistema previsional, y en este caso el de la reforma constitucional. Ella está escondida, ¿no? Y hoy día aquí en la tercera viene una entrevista al ministro Fernández, ministro del Interior, en el tema de la reforma constitucional, y entonces el periodista le pregunta: ministro, ¿qué pasa si no se aprueba la reforma al capítulo 15, que tiene que ver con la modalidad y que tiene el quórum más alto, es decir, de 2/3? Si no se aprueba, no se aprueba. Esa es la respuesta del ministro. El periodista le pregunta por el primer paso, que este Congreso habilita una reforma a la actual Constitución que no considera reforma a la Constitución, porque es una Constitución cerrada, pensada como cerrojo, diseñada como cerrojo. Bueno, la respuesta del ministro es elocuente. No sé para qué llenaron 2 páginas de respuestas del ministro Fernández cuando aquí está todo. Si no se aprueba, no se aprueba. Está claro, ¿no? Está como la cuña del año. No es, oye, vamos a ir a pelear porque... Y fíjate tú que yo creo que conozco 2 o 3 papers de Harvard, uno de Oxford, que concuerdan totalmente que si es que algo no se aprueba, no se aprueba. O sea, tiene además certeza de evidencia empírica. La lógica aristotélica es brutal, ¿no? Oye, que harto el debate, lógica aristotélica. Nunca he estado en un programa que eso se cite así, en un programa de radio o de televisión. Muy bien. Bueno, para que vea. Tiene razón Fernando, tiene razón Fernando. Yo estaba confundido. Tiene la FED tiene el mandato dual, el Banco Central de Chile no lo tiene. Sí, pues eso es lo que te decía. Lo tiene, estoy viendo la página del blog. No, yo me entró mi duda. Pues. Sí, no. Tiene el mandato de hacer lo que ellos llaman oversee y promoción de trabajo. Lo que sí me gustaría comentarte brevemente es que sí, esta es una reforma muy importante, pero estas reformas dependen del clima de opinión pública que las impulsa y las determina. Y el clima en el que termina este gobierno es un clima profundamente favorable al mundo conservador. Es favorable al statu quo. Los gobiernos progresistas débiles terminan siendo la mejor noticia para el mundo conservador o para la capacidad de ese mundo de instalar sus agendas de contención de cambios. Si llegamos en un gobierno inicial de Bachelet II, ¿no?, a tener el tema constitucional puesto encima de la mesa, no es porque la Concertación tuviera, o la nueva mayoría, una convicción en su interior absoluta respecto a eso. Es porque el proceso de movilización
que se verificó durante el gobierno de Sebastián Piñera primero por la agenda de reforma a la educación, con un eslogan que cambiaba el paradigma brutal, que era no al lucro, terminó enfrentándonos a la realidad de que ningún cambio relevante en Chile se puede hacer si no se modifica nuestro contrato social básico heredado de la dictadura militar. Y cuando digo se modifica, no es cambios parciales, más de 100 tiene la actual Constitución, sino que concibamos otra manera de entender el contrato social y las reglas acerca de cómo se distribuye el poder, que es en definitiva la Constitución. Y entonces estamos en este punto porque esto no se trata de un proyecto, no se trata de mayoría o minoría en el Congreso, se trata del ánimo ambiente. Pero el gobierno progresista, en teoría, terminó debilitando la agenda progresista, y no es casual entonces que estemos frente a una muralla para arremeter una transformación de la magnitud que implica reformar la Constitución, que a mi juicio, con esto termino, debió ser la primera reforma de este gobierno. Déjame yo hacer una pregunta desde el punto de vista político. Asumamos de que lo más difícil es acordar el contenido, pero digamos que desde el lo que dice Mirko, que el gobierno entra con todo con esto y convence de que se crea un proceso y una arquitectura política bajo la cual se empiezan a discutir los temas que van a estar en esta Constitución, ¿no? Asumiendo que para aprobarla tiene un referendo y que la aprueben 2/3. ¿Hay piso político? Para mi opinión no, de que la centroizquierda y la centroderecha lleguen a un acuerdo de un contenido que sea, porque puede que la centroderecha dice, bueno, ya, tratemos de cambiarla, pero ¿cómo la cambiamos? La centroderecha decir, prefiero quedarnos con lo que está, que llegar a un acuerdo que requiere 2/3, asumo, soy ignorante, asumo que es como en Estados Unidos, que va a cambiar la Constitución, no solo necesita 2/3 de ambas cámaras, pero después tiene que ir a un referéndum popular que necesita más del 60% de los votos. No sé si igual en Chile, pero así normalmente ha sido, conozco el sistema anglosajón. ¿Hay espacio para haber llegado a un acuerdo de contenido? Porque si en algún momento la presidenta de segundo piso dice, mira, la verdad que me gustaría, pero a ver, ¿cuál es realísticamente que en estos 4 años, cuando quiero cambiar la educación, quiero cambiar esto, meterme en un debate en que si gano el primer round, que es acordemos la forma en que vamos a cambiarla, y segundo, veamos el contenido de esta nueva cosa, voy a perderme 4 años, no voy a cambiar la educación, no voy a cambiar nada. Yo lo entiendo desde el punto de vista filosófico, que debería ser lo primero, cambiar el contrato social. Pero en la práctica yo un poco entiendo... No, desde lo filosófico, desde lo práctico. ¿Dónde se cae la principal reforma de este gobierno, que es la reforma educacional, que es la gratuidad? ¿Dónde se cae? En el Tribunal Constitucional. Si en algo este gobierno fue exitoso, fue en lograr mayorías, que las tenía formalmente, en el Congreso para aprobar la gratuidad. Podrá haber sido no lo ideal, no lo que venía de la calle, pero se aprobó. Y la minoría política te lleva ese proyecto al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo vota. Entonces, ¿frente a qué estás enfrentado? Frente al problema de las reglas. Son las reglas del juego de la democrática las que están viciadas en Chile, las que no permiten a la mayoría gobernar. Ese es el problema fundamental de la Constitución del 80. Pero todos los balances, todos los balances y contrabalances de las democracias tienen ciertas garantías para que la mayoría, aunque tenga un voto más que el otro, no pase por arriba a la minoría. Todos los sistemas democráticos, por lo menos los que yo conozco con un poco más de profundidad que un titular de diario, tienen sistemas bajo los cuales una minoría, ya sea el 20% o el 49.9% que perdió la elección, tiene funciones y herramientas para frenar que le pasen una aplanadora. Ahora, uno puede decir, en Chile, a mi opinión, hay demasiadas leyes orgánicas que necesitan 2/3. En otros países esos son más mínimos. No, uno puede argumentar si cambiar el sistema. Lo notable que hace el Tribunal Constitucional es que te dice que desde el punto de vista doctrinario, el principio de la gratuidad es discriminatorio. Porque estamos hablando de la gratuidad para los colegios públicos, para las escuelas públicas. No sé, fue la universidad. Acuérdate que se limitaron la universidad. Para la universidad pública. La derecha, ¿qué es lo que hace? Te dice, esto va contra los principios de la Constitución
que nos rige, que es el principio. Básicamente una competencia desleal. Claro, es lo que plantea claro. que Claro, casi- dice porque sí, claro, le está entonces, diciendo sí, Juan. Entonces, es evidente que lo que tú dices es cierto, si todas las constituciones tienen check and balance, pero acá es el problema de la doctrina de la Constitución. La doctrina de la Constitución es la doctrina de la Constitución pensada para la Guerra Fría, la que le consagra, sin decirlo, además ya es una la genialidad de Jaime Guzmán, el Estado subsidiario que concibe el derecho de propiedad como un cerrojo por la experiencia de las expropiaciones de la unidad popular. Porque lo que entiende Jaime Guzmán y la Constitución del 80 es que la derecha es una minoría en Chile. Entonces, ¿cómo hacemos Para que para esa minoría garantizar no- 50 años para que esta minoría tenga un poder de veto efectivo Ese, que impida grandes ese es un cambios? punto, eso es un punto a mi modo de ver crucial. En la visión que se hace en la dictadura respecto de la Constitución es que después de el proceso, cuando termine, las posibilidades de la derecha de llegar democráticamente al poder van a ser muy bajas y por lo tanto se colocan una cantidad muy alta de barreras para que cuando gobiernen el otro bando no pueda desmantelar este asunto. Y se parte con cosas bastante brutales. Se parte con los senadores designados, que se cambian en el 2005. Se parte con el Consejo 15 de años tú lo Claro, senadores con el designados. Consejo de Seguridad Nacional, que también se elimina el 2005, con los quórums para intentar modificar la Constitución. Está toda hecha de tal manera... Amarrada. Y así todas las trampas siguen funcionando. Va a ser muy difícil que democráticamente uno vuelva a tener este poder, por lo tanto, protejámoslo lo más posible para que, si es que llegan los otros, no puedan hacer mucho. Bueno, y por eso que lo que tú dices es absolutamente equivocado respecto a la lógica chilena. No está pensado como check and balance, no está pensado como mecanismo de control institucional, está Bueno, sí, diseñado de hecho, para la realidad de Chile. Menos si es que el país en la Constitución se consagra centralizado. El check and balance en Estados Unidos en gran medida tiene posibilidad de existir, porque los estados federales tienen Su poder propio. tienen poder propio, tienen su propio presupuesto, tienen su propia No, y el Congreso, la tienen su minoría propia tiene- lógica de impuestos. Pero además, este gobierno tenía en su seno al enemigo. Es decir, Jorge Burgo se jacta de haber impedido aquello que es de la esencia del miedo en el Partido del Orden en Chile, que hubiera progresado la Asamblea Constituyente, porque había una bancada, más de 70 diputados partidarios de la Asamblea Constituyente. Y este proyecto, que es el proyecto de Jorge Burgo, a quien pone a su hombre Patricio Zapata para que lo valide, se trata de cómo impedimos la Asamblea Constituyente, porque las élites en Chile, y eso es la gracia de la Constitución de Jaime Guzmán, le temen a la deliberación soberana y a la decisión de las mayorías. Entonces, esos mundos conservadores habitan en la derecha y en la izquierda o en la centroizquierda, ¿no? Y conspiran a la hora de los que hubo. Finalmente, desde ahí se desactiva una idea tan razonable y civilizada como que, oye, hagamos una asamblea constituyente. Sí, eso pareciera que fuera un llamado a los soviets, a la asamblea constituyente. Ah, un Cuando poco es. no. Yo estoy de acuerdo, pero o sea, un poco es. No, es como te lo hacen sonar en Sanjata. No, pero es verdad. El temor a que la Tú eres una persona real, lo que tú tienes es realista, pero es verdad. El temor a que la Yo no tengo gente problema es yo no la tengo problema de esencia calle, del pero es un poco, o sea, también no sea muy iluso, un poco sí. No, por supuesto. Iván que no, Weissman, güey. Mirko Macari, Ya no, un échale. placer haber estado con ustedes. Nos vemos. Nos separamos un ratito y ya volvemos.